Bueno, mi querida Liz Ruiz, Víctor Segarra, las dos de casas, mi super amiga y compañera, hemos hecho programas, pero en este caso aterrizamos con características de la personalidad, la alquimia mental, cómo cambiarlo, la hipnosis que te hicieron, qué beneficios tiene. Preciosa, bienvenida. Gracias, Muchas gracias hermoso. por la presentación. Un placer. Oye, ahora la vemos como diosa egipcia. Oye, aterrizando en el tema que teníamos, ¿cómo podríamos ayudarnos a través de esas características de la personalidad? ¿Cómo identificas flemáticos, sanguíneos, coléricos, nerviosos y demás? Es maravilloso dentro de este trabajo y va muy a correlación con lo que tú desempeñas, Víctor. La parte de personalidades, colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. Por ejemplo... Oye, el bilioso nervioso están incluidos en la parte del melancólico. Entiendo. El melancólico es súper enojón. El que siempre está enojado, es muy fácil hacerlo enojar, que fácilmente explota. Es una persona que es más de trabajo. En la parte del flemático es una persona más serena, más cerebral, más fría en cuanto a esa parte de cómo se desempeña. Y es una persona que se lleva mucho mejor con la parte... Hay de estas características de personalidades, hay unos que se llevan mejor en la parte de trabajo y otros que se llevan mejor con la gente. Por ejemplo, lo que comentamos, el melancólico es más de trabajo, el flemático es más de dado a la parte con las personas, de correlación, interrelacionarse con las personas. Sí. En la parte del colérico es súper activo, es súper inquieto, como que el alma de la fiesta, pero el sanguíneo es aún más. El sanguíneo es más de condón de gente y el colérico es más de cuestión de trabajo. Hay incluso, por ejemplo, si hablamos acerca de personalidades que son 4, Hipócrates y hace muchísimos años en la medicina griega, encontraron que tanto Galeno como Hipócrates, 4 tipos de personalidades. De ahí se desprende, Víctor, que haya un colérico sanguíneo. Estamos hablando de personalidades primarias y secundarias. Sí. Si yo te antepongo esto con la parte de colorimetría, es exactamente igual. Si te lo antepongo en la parte de astrología, vamos a hablar que tiene que ver... Sagitario, que tus karmas son los leos del 21 de agosto. Exactamente, ¿ya viste? ¿Y por qué hablamos el signo que te rige? Y que te antepone, por ejemplo, a veces tu ascendente? Como nosotros, Capricornio, Tauro y Virgo, que son tierra, ¿caerían en melancólicos? Sí. Porque son tierra y trabajan todo el tiempo, y ahí los ves, bla, 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 y relaciones, nada, como un jefe de piso que yo conozco, que es adicto al trabajo. Entonces, así debe de ser. Por ejemplo, las personalidades de aire serían más coléricas sanguíneas. Sanguíneos. Los sientes nerviosos, muchos, biliosos, muy rápidos. Son, por ejemplo, muy dadas las personas sanguíneas a la parte deportiva, son muy buenos deportistas. Oye, ¿y dónde dejas Cáncer, Escorpión y Piscis, que son de agua? Son más melancólicos. Son melancólicos, y los otros más bien que son más pensantes, más de trabajo, serían flemáticos, Vic. Bien. Precisamente por las características de personalidad. Melancólicos tienden a la depresión, adictos al trabajo. Sí, y la parte de flemáticos son personas más pensantes, son personas que no pelean, son personas, les dan una orden, la ejecutan, no son tanto de don de líder, pero son excelentes personas para poder dirigir una empresa. Ese es el punto medio, pero los extremistas biliosos nerviosos son los coléricos sanguíneos. Así es que hay cuestiones, igual así como en los signos, Vic, que son cuestiones positivas y negativas de los signos. Exactamente pasa con las personalidades, Vic. Ahora, ¿cómo lo aplicas a la colorimetría y cómo lo aplicas a una boutique, a un salón de belleza? A un salón de belleza. En la parte de personalidades, cuando se ejecuta la entrevista para saber hacia dónde enfocar o hacia dónde llevar al cliente, viene la parte de las personalidades. Cuando yo estoy llevando a cabo esta entrevista, te das cuenta acerca de la personalidad de cada cliente que llega contigo, y es bien curioso, Víctor, que tiene correlación con su profesión. Por ejemplo, los médicos, los abogados, la parte de los contadores, van directamente a una personalidad flemática. Cerebral. Sí, melancólica. Y eso, qué rara mezcla, ¿no? Sí, mucho. Es que puede haber flemáticos sanguíneos, coléricos sanguíneos y melancólicos sanguíneos. Acuérdate que estamos hablando acerca de esa fusión de personalidades. ¿Podría haber un colérico sanguíneo puro? Sí. Y esos son líderes. Hablando de esa parte, esos son líderes, son las personas que son de robarte la palabra, de llegar siempre
a lo que van. Son personas mucho de objetivo, pero son personas que explotan, son muy explosivas, son muy pasionales. Yo me caracterizo una persona colérica sanguínea. Sí, yo soy una colérica sanguínea. ¿Flemático? Eres flemático y tienes también esa parte de sanguíneo. Flemático sanguíneo. Sí, sí, tienes esas características. Eres inquieto y tienes mucho don de gente. Y yo nunca sería melancólico. No, que jamás me en vieras la vida. ahí No, en el suelo. eso sí no es para ti, ¿Ya parece melancólico? Eso sí no tiene nada que ver. Acuérdate que los sanguíneos tienen muchísimo que ver con la parte de aire y más bien son fríos, ¿eh? Sí, es cierto. Ese tipo de personalidades. Sí. Estamos hablando de temperamentos, estamos hablando de cuestiones de personalidad, estamos hablando de características de signo. Es cierto. O sea, cuando tú encierras todo este tipo de cosas, hablando de la cuestión de psicológica, la parte de psiquis, hablando acerca de los astros, hablando acerca de cuestiones de personalidad y de la parte de imagen, Sí. se centra a un solo punto. El ser humano, por características, ya trae, porque se hacía un estudio donde decían que si era una cuestión genética, la parte de la personalidad. Eso de, te pareces a tu padre, eres igual que cierto. tu papá, y gritaba y me decía... No, tiene que ver mucho también en la parte del desarrollo, es principalmente, hasta ahorita científicamente no está comprobado que las características de personalidad se hereden, que es algo genético. Yo creo que tiene mucho que ver la parte del entorno, cómo se va desarrollando desde que es pequeño, conforme va creciendo. Tu destino enfocados ahí. Ay, Dios mío, ¿O la no? parte sí, por supuesto. Oye, yo te voy a poner un ejemplo. Imagínate que llega a tu boutique una dama copetona, melancólica, hasta por el suelo. ¿Qué tratamiento le darías para elevar su autoestima? La parte más importante es llegar al punto. ¿Por qué llega así? Hay algo que la está moviendo. ¿Qué es lo que te mueve para sentirte de esa forma? ¿Y qué es lo que buscas? ¿Por qué estás aquí? Al momento que empiezan a hablar, tienes que llevarle una dirección. Un coach no puede decirle jamás a una persona lo que tiene que hacer, Vic. Jamás en la vida. Y Dios mío, esa es una parte que a veces nos cuesta mucho trabajo, porque aparte son personas que conoces de mucho tiempo y a veces no puedes inmiscuirte. Es como un psicólogo que no puede darle terapia a un familiar o a su pareja. Tú dijiste algo importante, un psicólogo. ¿Te acuerdas la experiencia, pero del hipnólogo? Ay, sí. ¿Qué pasaría si tú supieras de hipnosis? ¿Serías esa mujer ya total que dice, sé de esto, sé de aquello? ¿Cómo podrías emplear la hipnosis o qué cambió en ti? Es algo muy delicado, Víctor. ¿Verdad que sí? Es tremendamente delicado porque, a mi punto de vista, es tremendamente invasivo. Hoy en día hay terapias incluso para dejar de fumar, para bajar de peso, en donde se emplea la hipnosis. Algo que yo viví cuando me... Ernesto Hurtado Santibáñez, ¿te acuerdas Así de qué es, mujeres? que trabajó conmigo. Hacen primero unos ejercicios previos al momento de trabajar la hipnosis. Tienes que estar también tú predispuesto ya a este tipo de cosas. ¿Recordaste algo cuando Sí. caíste en el bardo en el sueño? ¿Estabas consciente de lo que él decía? Escuchas, porque sí escuchas, o sea, no te pierdes completamente, pero entras a un estado, estás consciente, Víctor, no te puedes desconectar, pero sí te lleva a un punto, algo dentro de ti lo modifica. Sí. Claro que lo modifica. Subliminalmente hablando. Sí, claro, estamos hablando lo que comentábamos acerca de la parte del subconsciente. Por supuesto que lo trabajan, Porque Víctor. te acuerdas que finalmente recuerdas esa parte y ahorita regresamos que queda poco tiempo bajándote la falda Sí. y decías, ay, qué pena, pero no era la pena de quedarse dormida, era la pena de la vestimenta, recuerdo, que llevabas. Y después yo te vi diferente, al final que las conductoras llevaron esa sección. ¿Qué pasó ahí? ¿Verdad que fuiste, sí, cambiaste? Sí, por supuesto. A mí me llamó mucho la atención porque solamente tú te percataste de ello al final. Sí. Y me hiciste un comentario. ¿Te diste cuenta que te bajaste el vestido Y te 4 diste veces? cuenta tú Dijiste, misma. qué pena, qué pena. pena. Sí, Víctor. Al momento de trabajar conmigo, cuando tú te vas a un lugar remoto, hay una parte dentro del ser humano que te marca siempre de por vida. En cada ser humano algo nos marcó desde muy pequeños y a mí me marcó un suceso que fue tremendamente dramático y marcó mi vida en muchos aspectos. Yo creo que por eso soy guerrera, por eso lucho, por eso no importa lo que esté viviendo, siempre busco salir adelante y estar fuerte. Claro. Ese suceso me marcó a la edad de 7 años y cuando yo abrí los ojos en el foro, Víctor, me sentí... Oye,
lo dejas Así. en pausa, Sí. porque para variar ya el productor está gritando allá, corte, ¿verdad? Y bueno, Robert Millán, Dulce Cat, Víctor Segarra, la súper invitada Lili Ruiz, y no se despeguen porque vamos a hablar qué pasó, qué sintió y los alcances de la hipnosis. No se vayan. ¿Qué te pareció? Me encanta.